27 de agosto, finalmente, David, un año, una semana, y se firma esto que va a ser el nuevo acuerdo. Nada más quiero dejar algo firme. Sí. El padre del análisis superior lo volvió a hacer. Vean esto de la semana pasada. Hay que recordar que Trump quiere un tratado de libre comercio bilateral con México, otro con Canadá, y así irse país por país en el mundo. Entonces, lo que está buscando Estados Unidos es eso. México avanza en sus temas, esperan que después Canadá y Estados Unidos se hablen, se arreglen, y después reunirse todos y tener un tratado trilateral. Eso es lo que está pasando. Y eso es lo que pasó, David. Y eso es lo que pasó. Estados Unidos y Canadá se fueron separando en la negociación. O sea, y además empezaron a tener problemas políticos entre ellos. Y México lo que hizo es: vamos a seguir negociando tú y yo, Estados Unidos, vamos a avanzar, vamos a avanzar. A Trump le conviene la idea de tener un tratado de libre comercio bilateral. México resuelve casi todo sus temas. Sí le interesa a México que esté Canadá, por eso el presidente Peña ha sido tan contundente en decir que quieren que regrese. Primero, para mantener el multilateralismo, en que no haya muchas tentaciones de cerrar la economía, y temas como el capítulo 19, que es lo que empezarán a negociar mañana los canadienses con Estados Unidos y con México, que se quedó la delegación mexicana. A ver, vámonos por partes. Entre los puntos principales del acuerdo están las modificaciones a las reglas de origen, las del sector automotriz. México y Estados Unidos acordaron que 75% de las partes de un automóvil deben de ser fabricadas en la región, 40% de cada automóvil debe ser fabricado por trabajadores que ganen menos del $16 la hora. Llegaron a un acuerdo bueno, o sea, se busca que los trabajadores ganen más de $16 la hora. No es un apartado laboral. Es, oye, para sumar las reglas de contenido, que aquí había que entender que las reglas de contenido es: si el chip lo hiciste aquí, pero si lo compras, si pasa 6 veces la frontera de dónde es. Dijeron que los carros que se fabriquen en lugares que los trabajadores ganan más de $16 o más la hora, sea parte del contenido nacional. Ojalá en México llegue un momento que se puedan producir vehículos donde se le paga a los trabajadores $16 la hora. Bueno, sería bueno. Otro punto destacado y que era impulsado por el equipo del presidente electo Andrés Manuel López Obrador es que México mantiene su soberanía en el sector energético. ¿Eso cómo lo resumimos? Se resume, yo creo que hay dos maneras de entenderlo. Uno, que se mete por primera vez en un tratado de libre comercio de México el sector energético. No estaba en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, teníamos un sector diferente. Se reconoce la reforma, incluso Jesús Seade, que fue el observador del equipo de Andrés Manuel López Obrador, señala que, deja claro que México se reserva su derecho energético, pero que no piensan hacer cambios energéticos. O sea, es mantenerse como va. Hay $190,000 millones comprometidos en el sector energético, mantenerse como está y que no se metan. El acuerdo tendrá una vigencia de 16 años. Los dos países también acordaron que se revise cada 6 años y quedó fuera la famosa cláusula Sunset, una cláusula que permitía la terminación del tratado en 5 años con la probabilidad de abandonarlo. Ese era inaceptable. Ese era inaceptable. Sí, 5 años. O sea, que el 5 años se acabara el contrato, se volviera a renegociar, era inaceptable. Se busca un esquema, 16 años es tiempo suficiente. Creo que gran parte del problema que tenía este tratado, que llevaba 23 sin cambios, 16 se va revisando paulatinamente, y seguramente, si se mantiene el libre comercio y el mundo es como es hoy, se avanzará en eso. O sea, se mantendrá el Tratado de Libre Comercio reconociendo las diferencias de los países. Bueno, la Cancillería de Canadá calificó como alentador el acuerdo entre México y Estados Unidos. En un comunicado, la Cancillería canadiense también informó que la ministra de Relaciones Exteriores, Chrystia Freeland, ya estará en Washington en las próximas horas para retomar las negociaciones, aunque advirtieron también que solo van a firmar un tratado que sea bueno para Canadá y para la clase media canadiense. Pues es que tienen razón. O sea, lo decíamos aquí en este programa hace más de un año, cuando Canadá decía, pues a lo mejor yo sí puedo negociar un tratado solo, y parece una obviedad, pero no lo es. Donald Trump es el presidente de los estadounidenses, Trudeau es el presidente de los canadienses y Peña es el presidente de los mexicanos. El primer interés que debes velar es el de tus gobernados. Si eso te lleva a alejarte, como en este caso que eventualmente podría ser un tratado bilateral, pues no pasa absolutamente nada. Bueno, a ver, no te vayas, David. Nada más hablando, por cierto, de esto, según la agencia EFE, Donald Trump conversó también hoy por teléfono con el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau. Confió en poder reiniciar las conversaciones con Canadá, aunque amenazó, al estilo de Trump, con imponer aranceles a los automóviles si no hay pacto.
Imagen Noticias con Ciro Gómez Leiva, lunes a viernes 10:30 p.m. Participa en Imagen Televisión.